Sí, no? Hola? Ara. Bé, bon dia. Vinc a presentar la Itziar Ventura. Ella és de la Illa de la Palma i és sociòloga, politòloga, té el doble grau, té un màster de comunicació i jo la vaig conèixer a una xerrada que va fer davant d'un públic molt exigent, que era pràcticament tot adolescents, i tots vam coincidir que ens havia remogut aquella xerrada, que ens va traspassar, no? Que ens va remoure, vaja. I també vam sortir com amb la sensació que havien de fer alguna cosa amb aquella informació que ella ens havia donat, no? Llavors, uns mesos més tard, ella ens va enviar aquí a la sindicatura un article que havia fet en què parlava de les discapacitats invisibles i llavors vam veure que allò, donant-li veu avui, fent-li un altaveu, doncs podíem utilitzar, no? Aquella informació que ella ens havia donat i aportar-la avui. I res més. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, no quería empezar sin agradecer a la sindicatura este espacio y poder estar aquí hoy hablando con vosotros y vosotras sobre la discapacidad invisible. En la portada pongo discapacidad visual invisible porque yo tengo discapacidad visual y al final es en lo que más me enfoqué, pero sí que les puedo asegurar que es algo, es una experiencia que van a compartir cualquier otro tipo de discapacidad que sea invisible. Iba a empezar un poco presentándome, pero creo que ya, que ya Silvia ha hecho ese papel muy bien. Básicamente sería un poco repetirme, politóloga, socióloga, trabajadora de Fundación 11 en la actualidad y investigadora colaboradora de la Carlos III. Sí quiero decir que hay una presentación ahora mismo en pantalla, pero que no es relevante si la ven o no, porque realmente simplemente hace un esquema de lo que voy a ir contando. En cualquier caso, si alguien no ve, tiene alguna duda, se le podrá pasar luego la presentación. En esta primera diapositiva, justo que si hay una imagen, es la única con imagen, sale Virginia Woolf y al lado hago referencia a una habitación propia. Tranquilos, quien haya leído una habitación propia no se perdió nada, no habla de discapacidad en ningún momento, pero sí que es un poco la inspiración del proyecto, del artículo que mencionaba Silvia, del que voy a hablarles hoy. Bueno, siempre he sido una persona muy lectora, amo la literatura, casi inculcado desde niña. De hecho, además me costó un poco a veces entrar a la lectura cuando empecé a perder la vista porque adaptarme al audiolibro y demás fue complicado. Pero una vez hice el oído a escuchar el libro, no paré y una habitación propia fue la inspiración y sin esta novela ensayo no existiría mi artículo de la doble ruptura de expectativas. ¿Por qué? Porque al final Virginia Woolf hace algo súper interesante, que es hacer teoría de la experiencia. A veces cuando entras en una disciplina de ciencias sociales, esa necesidad de querer hacer que las cosas sean lo más científicas posibles para que nos tomen en serio, te dice, ¿no? Que tienes que ser un investigador aislado de lo que investigas, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Hola? Vale. Bueno, igual estoy muy cerca. Vale. Bueno, decía que al final cuando entras a investigar o entras en disciplinas de ciencias sociales, siempre está ese estigma de que no es una ciencia y esas normas súper estrictas del sujeto aislado, del investigador y demás. Pero yo creo que lo bonito de las ciencias sociales es precisamente que son sociales, que son humanas y que no hay nada mejor que hablar de tu experiencia, porque ¿quién va a saber más que tú sobre lo que vives o no vives? Y al final creo que es lo que llega en una habitación propia, que ella te va contando lo que va investigando, pero por cómo le atraviesa como mujer, cómo le atraviesa como persona, ¿no? Y yo es lo que intenté en la doble ruptura de expectativas, contar, hacer teoría de lo que llevaba viviendo de siempre.
Y es que sí, tengo discapacidad visual, pero es que mi vida es un poco peculiar porque no tengo yo solo discapacidad visual. Vengo de una familia donde mis padres ambos tienen discapacidad visual y mi hermana también. O sea que en mi núcleo familiar directo, los cuatro éramos afiliados, éramos y somos, que no, que ya parece que los estoy matando, éramos y somos afiliados a la ONCE. Y además, súper peculiar porque no tenemos los cuatro el mismo grado de visión. Y eso es algo importante que quiero dejar claro hoy. Igual que cuando vemos, por ejemplo, una discapacidad física y vemos, imagínense, dos chicos, uno tiene una amputación en una pierna y el otro tiene una amputación de ambas piernas. Cuando los vemos, como hay un hecho físico evidente, los entendemos que ambos tienen una discapacidad física, no importa que uno tenga amputación en ambas piernas y que el otro no. Pues con el resto de discapacidades pasa lo mismo. La discapacidad es infinitamente diversa, no solo por tipos de discapacidad, sino que dentro de cada tipo de discapacidad hay un mundo infinito de formas de ver, estar y sentir. Sobre todo, pues hoy voy a hablar de discapacidad visual. Dentro de la discapacidad visual hay miles de categorías, tres grandes grupos: la ceguera total, la deficiencia visual grave y la baja visión. La diferencia entre baja visión y deficiencia visual grave son los criterios que se cumplen para ser o no afiliados a ONCE, pero en ambos hay discapacidad y hay barreras propias de esa discapacidad, ¿no? Y en mi casa, pues bueno, éramos tres personas con deficiencia visual grave: mi madre, mi hermana y yo, y mi padre, que tiene ceguera total, solo ve contrastes de luz. Y luego, además, para complicar la cosa, mi madre, mi hermana y yo tenemos deficiencia visual grave, pero ni siquiera vemos lo mismo las tres. Mi hermana ve un poco más que yo, mi madre ve un poco menos, cada vez menos. De hecho, entra ya igual en lo que es resto visual no funcional. Y ¿por qué es importante y por qué os suelto el rollo este de mi familia? Porque, por un lado, ha sido un experimento social constante. He vivido en una observación participante toda mi vida. Y por otro, al final es no solo el experimento, sino el origen de la pregunta en mi investigación. Si yo venía de una familia en la que tenía el ejemplo claro de que la discapacidad no era en sí misma una barrera, es decir, evidentemente no podemos romantizar la discapacidad y tenemos que entender que hay necesidades derivadas del no ver bien, ¿no? Pero si yo tenía en casa unos padres que habían estudiado en la universidad, se habían sacado posiciones, eran funcionarios del Servicio Canario de Salud, habían criado a dos hijas, de hecho, vamos, ambas también hemos estudiado en la universidad y vamos, vamos en lo que entiende la sociedad, que es una vida normal e incluso buena, ¿no? Y yo no me molestaba no ver. Yo había crecido sabiendo que no ver no era un problema. ¿Por qué sentía tantísima incomodidad con mi discapacidad? ¿Por qué me frustraba? ¿Por qué me fatigaba? ¿Por qué me hacía sentir mal? Y aquí es donde entra la teoría sociológica. Al final pasé media vida, no os voy a mentir, peleándome con tener que investigar a hablar sobre discapacidad. Al final era parte de mi identidad, pero no quería que se convirtiera en la totalidad de mi identidad. Viví, bueno, como buena estudiante de la generación Z, llevo haciendo proyectos de trabajo en equipo y demás desde primaria, y creo que no ha habido constante en mi vida más repetida que: y Sieri, ¿por qué no lo haces sobre tu familia? Y Sieri, ¿por qué no lo haces sobre la discapacidad? Y Sieri, ¿por qué no cuentas? Vamos, daba igual que fuera biología, matemáticas, economía o conocimiento del medio. En todos los trabajos mis profes encontraban un vínculo con la discapacidad. Pero a mí me molestaba muchísimo, pero es verdad que cuando entré a estudiar la carrera y empecé a ver teoría sociológica y teoría política, me di cuenta que había cosas que no se explicaban sobre la discapacidad y que eran determinantes para comprender la amplitud de la discapacidad. Y además me di cuenta que si no lo contaba yo, probablemente no lo iba a contar nadie. No somos tantas personas con discapacidad que accedemos a la universidad, cada vez más, por suerte, y espero que ese número siga en aumento, pero bueno, al final.
era tontería no aprovechar ese privilegio de haber tenido las herramientas y las ayudas de haber accedido a universidad y de estar estudiando una carrera que me permitía explicar ese malestar que no había sabido, que había sabido identificar, pero que no había sabido configurar en teoría o en palabras. Entonces, ¿a qué llegué? Pues hubo dos autores súper interesantes, George Herbert Mead y Irving Goffman, que hablan sobre cómo las personas interactuamos dentro de grupos sociales. Y siendo un poco reduccionista, porque no nos vamos aquí a poner a hablar de teoría sociológica pura, había una teoría en concreto del self y el I de Mead que hablaba de cómo las personas ajustamos lo que representamos de nosotras mismas en un grupo social en función de las expectativas de ese grupo social. ¿Y eso qué significa? Que el grupo genera unas expectativas y nosotros nos ajustamos a ellas. Pero lo importante no es solo ajustarse, es que la expectativa existe. O al menos para mi teoría lo importante es que la expectativa existe. ¿Por qué? Porque la discapacidad a veces se reduce a lo que la sociedad puede ver que es la discapacidad. Y yo quería hablar de discapacidad invisible. Siendo invisible toda aquella discapacidad que no es evidente, que hay que justificar. Porque a lo mejor yo os cuento que tengo una discapacidad y que no veo bien, y el que es más observador se dará cuenta que no siempre enfoco la mirada, que me acerco mucho al móvil para leerlo, que tengo alguna torpeza y me como algún escalón, incluso alguna puerta transparente, que en este edificio hay unas cuantas. Pero quien no es observador o quien no está abierto a pensar que la discapacidad visual no es solo el no ver nada, pensará que soy rara y muy torpe. Entonces, yo tengo que justificar que tengo una discapacidad. Yo tengo que explicar que tengo una discapacidad. Por lo tanto, mi discapacidad es invisible. Y ocurre lo mismo conmigo, ocurre lo mismo con personas con sordera que tienen resto auditivo o incluso sin resto auditivo porque a lo mejor no tienen ningún signo evidente de que no escuchan. Ocurre lo mismo con personas con autismo o Asperger. O sea, al final, creedme que la mayoría de discapacidades son las que no se ven, no las que se ven. Y como la discapacidad no se ve, al final tiene asociado un estigma concreto y una realidad concreta. Y aquí es donde vuelvo a rescatar el tema de las expectativas. Y es que yo me di cuenta que el problema social de la discapacidad invisible es que tiene una doble ruptura de expectativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando interactúáis conmigo, yo no cumplo siempre con la expectativa de la normatividad. Normatividad no de lo legal, normatividad de norma social. ¿Por qué? Porque hago cosas raras como lo que acaba de comentar, ¿no? Comerme escalones y puertas. A lo mejor me viene a saludar a alguien y me está dando la mano y me doy cuenta de que me va a dar la mano a esta distancia. O me saludan desde lejos y yo ya me enteraré en algún momento de que me han saludado desde lejos porque claramente no lo he visto. Entonces, tengo comportamientos que están fuera de la norma social, no normativos. Y por lo tanto, no cumplo con esa expectativa. Parezco rara. Y sin embargo, cuando digo que tengo discapacidad, también parezco rara, porque el imaginario colectivo de la discapacidad no es una persona, bueno, y en este caso discapacidad visual, no es una persona que llega sola a un sitio sin un bastón ni un perro guía, o no es la expectativa de alguien que puede moverse solo, ¿no? Entonces ahí es donde radica el problema de la discapacidad invisible, con que no se cumple ni la expectativa de la normatividad ni la expectativa de la discapacidad. Entonces estamos en una especie de limbo donde jugamos a qué es mejor, explicar que tenemos una discapacidad o disimularlo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas consecuencias derivadas de que sea invisible. Mucha gente se preguntará, bueno, pues si tiene una discapacidad y yo no la puedo ver, ven y cuéntame que tienes una discapacidad. Parece fácil, pero conlleva un estigma decir que tienes una discapacidad. Y además de que conlleva un estigma,
también tiene consecuencias. No siempre que una persona dice que tiene una discapacidad, la respuesta es ayudar. Al final, el no cumplir con lo que se imaginan que es no ver, también lleva a la negación por parte del otro de mi propia discapacidad. Sin ir más lejos. Ayer Silvia venía a recogerme de Renfe, ¿no? Y yo utilizo el servicio de Atendo. No porque yo no me pueda mover sola y de forma autónoma, sino porque no veo carteles. Y entonces para mí es mucho más cómodo que una persona me apoye durante los trayectos de tren o de avión o trayectos largos, viendo los carteles de en qué vía tengo que estar, cuál es mi asiento y demás. Sin embargo, yo siempre disimulo que veo menos de lo que veo. A mí vienen, te tienes que enganchar, pues me engancho. No sé, o sea, jamás admitiré que puedo seguirla, aunque sin engancharme. Porque la experiencia me ha dicho que muchas veces cuando yo cuento que no me hace falta engancharme, al final acabo perdida porque se despistan de que necesito ayuda. O me genera problemas, conversaciones del tipo, ah, pero es que te estás aprovechando de un servicio que no necesitas. Bueno, que no necesite la cantidad de cosas que tú crees que debo necesitar no significa que yo no sea dependiente para algunas cuestiones bastante importantes, porque dices, bueno, pues un cartel es una chorrada, bueno, pues métete tú al tren sin ver el cartel, a ver a dónde llegas. Y esto puede ser más sencillo, menos conflictivo, pero hay situaciones y vulneraciones de derechos, que es aquí lo grave, constantes. Y pongo más ejemplos. Cada vez que tengo que ir a resolver un trámite burocrático, yo he hecho una técnica clara que es, papi, acompáñame. ¿Por qué? Porque papi va con el bastón y la gente ve el bastón y es magia. Ay, no te preocupes, ya le ayudo yo a rellenar el papel, ya le ayudo yo a hacer lo que sea. Yo intenté en ese ataque de rebeldía adolescente de yo puedo ir sola a los sitios y hacer las cosas de forma autónoma. Bueno, rebeldía no, al final, independencia no, lo natural en cualquier ser humano. Y suponía guerras constantes de llegar a un hospital, es que no veo bien. Bueno, pero es que lo pone en la pantalla. Ya, pero es que no veo la pantalla. Bueno, pero tú has llegado hasta aquí, ¿cómo no vas a ver la pantalla? No, de verdad, se lo juro que no veo la pantalla. Y no llegar a ningún consenso. Ir a apuntarme a la escuela de idiomas y acabar llorando porque no hubo manera de que me ayudaran a rellenar el papel porque no era su función. Bueno, no es su función, pero no hay ninguna alternativa accesible que yo pueda cumplimentar para poder hacer este papeleo. Y además, vamos, o sea, usted me ayuda y ya está, le estoy dando el permiso para que me ayude. Y que supusiera un problema. Y dice, bueno, es algo que se encuentran todas las personas con discapacidad. Es cierto que cualquier persona con discapacidad visual se va a encontrar yendo a una administración pública y teniendo trabas con la burocracia. Pero les puedo asegurar que cuando además no hay una prueba del bastón, ni siquiera sale nadie a ayudar. La administrativa que me atendió en esta escuela de idiomas no era la única que estaba. Las compañeras observaban y ninguna se atrevió a hacer ningún comentario. Yo he vivido situaciones similares estando con mi padre, donde tampoco le quieren ayudar y créame, siempre sale alguien a decir, pero bueno, ¿no ve usted que tiene una discapacidad? Al final, bueno, son problemas de que no sea evidente y que la gente se cree que le estás engañando. ¿Y a qué lleva esto? Pues en primer lugar a mucha fatiga social, cansancio. Cada vez que me tengo que enfrentar o que una persona con discapacidad invisible se tiene que enfrentar a una situación social nueva, hay internamente una mini tragedia porque ya estás cansado de pensar que vas a llegar y vas a tener que explicar que no ves bien, lo que implica que no veas bien, que hay cosas que sí ves y que no vas a necesitar ayuda, pero hay cosas que no ves y que no van a entender que sí ves y que no ves. O sea, yo misma
Dentro del colectivo conozco a miles de personas que tienen una discapacidad como la mía, pero que ven diferente a mí. Y vamos, si no estoy en sus ojos, va a ser imposible que entienda qué pueden ver y qué no. Pero como ellos tampoco entienden lo que veo yo y lo que no, pero sí entendemos que puede variar. A lo mejor una persona que se maneja súper bien de día, luego la ves de noche y es extremadamente dependiente de una herramienta o de un apoyo de otro tipo, ¿no? Porque la falta de luz les hace no ver nada. O yo qué sé, otro ejemplo. Llegué a una universidad pública a un congreso en representación de mi empresa, de fundación, y, y claro, no conocía el espacio, me sabía mover perfectamente entre salas, pero no sabía dónde estaba la sala a la que tenía que llegar. Y pedí ayuda y cuando expliqué por qué necesitaba la ayuda, el comentario fue, bueno, si has llegado hasta aquí solita sin bastón, podrás llegar a la sala solita sin bastón. Y es como, muchas gracias, llegaremos. Llegué preguntando a más personas, pero ya les puedo asegurar yo que solita sin bastón, ni con bastón, hubiera llegado. Y eso genera cansancio y muchos nervios de llegar a un sitio y sentir que no te van a comprender, porque evidentemente no significa que tengamos un estigma mayor o más duro que el de la discapacidad visible. Tenemos estigmas diferentes. Y bueno, más allá de esto. Luego, otra de las grandes consecuencias es los riesgos a los que nos sometemos, tanto desde fuera como desde el propio individuo. Desde el grupo, porque al final generan situaciones súper complejas, negando la discapacidad, que te sitúan en situaciones un poco dudosas, ¿no? Puede ser algo súper simpático, ¿no? Y súper sencillo. Contaba, hablando de esto mismo hace unas semanas, ¿no? Me decían, bueno, hablabas en el artículo de gente que se quita las gafas para disimular que no ve por las gafas. Pues yo ahí hablaba de mi hermana, porque recuerdo una vez en el supermercado, es muy típico, venimos de un sitio pequeñito, que las señoras mayores se acerquen y te digan, ay, perdona, es que no veo lo que pone en la fecha de caducidad, ¿me lo puedes leer? Y se cabran muchísimo cuando le dices que tú tampoco lo ves. Y empiezan, esta juventud, es que la gente de hoy en día no ayuda en nada, van para ellos mismos. Y mi hermana descubrió, porque se lo vio a otra persona que de verdad no llevaba las gafas, que ahí no había problema. Entonces ella se quita las gafas y dice, mire, doña, yo no veo, me dejé las gafas en casa y se lo juro que no veo la fecha. Ay, no se preocupe, no pasa nada. Y ahí no hay ningún problema. Entonces, claro, ese ejemplo es súper simpático, pero imagínense que se pierden en un hospital como La Paz y la enfermera decide que es mentira que no ve. Pues bueno, puedes estar horas dando vueltas entre salas, metiéndote en sitios en los que no te tienes que meter y pasando una situación de nervios y de ansiedad mucho más grave que este momento, ¿no? Y luego los riesgos a los que se somete uno mismo, ¿no? Que al final vive en el juego de digo o no digo que no veo, ¿no? Y a veces decir que no ves no es ningún problema, porque no, porque se te trata con normalidad y no hay ninguna situación a la que te tengas que enfrentar, pero a veces no contar que no ves supone que acabes en una situación súper complicada o cerca de personas violentas o en situaciones en sí muy, muy duras y muy complejas. Pero bueno, no todo es triste, no todo es malo. Yo creo que todavía estamos a tiempo de tener una solución y yo agrupo las soluciones desde dos espacios, desde lo individual y desde lo colectivo. Desde lo individual, pues tampoco es gran cosa, pero yo creo que este problema es más bien estructural y de falta de espacios y de educación, ¿no? Pero desde lo individual tenemos que aprender a no negar y a aprender a escuchar al otro, ¿no? Yo sé que vivimos en una sociedad en la que nos cuesta creer al resto, en la que nos cuesta escuchar a las personas y en la que es difícil confiar.
Pero les puedo asegurar que si alguien llega contando que tiene una discapacidad, lo más probable es que tenga una discapacidad. Entonces, bueno, y lo que yo digo siempre, ¿qué nos cuesta? Al final ayudar a esa persona, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que se esté aprovechando de nosotros porque no necesitaba tanto la ayuda y se ha inventado que tiene una discapacidad. Pero bueno, de todas las personas que nos vengan, la mayoría sí que la van a tener y al final no nos cuesta nada dar esa ayuda, ¿no? Desde lo colectivo, pues las instituciones aquí tienen un papel importantísimo, importantísimo porque cuando se piensa en accesibilidad universal, se olvidan la amplitud y la diversidad de la discapacidad siempre. Al final son las instituciones quienes tienen que asumir esa responsabilidad de pensar en todos. Y de pensar en todos a veces es difícil porque no te tienes por qué situar en mi vida, en mis necesidades y en mis expectativas, pero sí puedes llamarme para que te las cuente a mí o a cualquier persona afiliada a la ONCE, en este caso, que hablo de visual, a asociaciones o confederaciones que cubran otro tipo de discapacidades, igual que para saber, bueno, en los últimos años que ha habido el boom del feminismo, ¿no? Igual que para saber lo que necesitamos las mujeres, tenemos que estar las mujeres en los espacios públicos. Para saber lo que necesitamos las personas con discapacidad, somos nosotros quienes tenemos que estar en los espacios públicos comunicando nuestras necesidades. Y, y evidentemente, más allá de lo colectivo, hace falta un cambio cultural y educativo. No solo educar a las personas, a los niños y niñas en los colegios sobre la diversidad de la discapacidad, es que los profesores y profesores tienen también que estar preparados para entender la diversidad del mundo y, bueno, empezando por ahí y siguiendo por un millón de colectivos y grupos de trabajo. Y la cultura, hablo de la cultura en el sentido básico. Al final, yo siento que las personas con discapacidad solo aparecemos en eventos en los que hay que hablar sobre discapacidad, ¿no? Solo aparecemos bajo el paraguas, bueno, en el caso de visual de la ONCE, que yo encantada de aparecer. di- no, no, no he dicho eso para nada. No, no, sí, bueno, continúa. Sí, bueno, yo lo que decía es que yo estoy encantada de... No he dicho eso. No. Bueno, continúo. Yo estoy encantada de aparecer en espacios públicos al lado de la ONCE. Estoy encantada de que aparezcan otras miles de entidades representando a la discapacidad, pero a mí me gustaría aparecer en espacios públicos sin tener que hablar de discapacidad, sin tener que estar bajo el paraguas de una entidad que nos ampare y simplemente siendo y estando como persona con discapacidad. Creo que es la mejor forma de representarnos, creo que es la mejor forma de que se entienda cuál es nuestra vida y nuestra experiencia. Y bueno, porque si queda así más claro, yo en esto a lo que me refiero es a que en una serie pueda aparecer un personaje con discapacidad y que su historia central no sea la discapacidad, que viva, que coexista y que no sea nada forzado, igual que ahora empezamos a meter otro tipo de diversidades, pues que la discapacidad sea parte del día a día, porque parece que en la serie no existimos y en el mundo sí que estamos, ¿no? Y bueno, nada, forma de reflexión simplemente hace referencia a que recordar que la discapacidad es amplísima, que no todas las personas con discapacidad vivimos las mismas experiencias ni sentimos lo mismo y que simplemente hace falta escucha activa y mayor colaboración entre todos para entender y ser parte de un mundo más amplio y más diverso.
Hola, buenos días. Hola, Hola, Itziar, soy Dulos Luna. sí, Buenos días. bueno. Agradecerte la intervención y sobre todo en este marco, el síndic de Greuges, el representante del ciudadano y has hablado de administraciones, fantástico porque estás en el sitio idóneo. Ah, Reflexiones muy buenas todas ellas. Sí que es cierto que las personas con discapacidad visual que tenemos algún resto visual somos invisibles. Si tienes, en mi caso, como mi patología visual, que es muy evidente, pero aquel que no es tan evidente sí que es cierto que es complicado. Siempre vas en tensión, es una realidad que vivimos muchos y muchas. Siempre vas en tensión, tienes que dar explicaciones. A veces sacas el bastón más veces de los que desearías, pues porque te abre puertas. Yo recuerdo un viaje a Austria mi marido me dijo, por favor, saca el bastón porque de aquí no salimos. Eso fue así y nos ayudaron. También tengo que decirte que aquí en Cataluña, al menos es mi experiencia, cuando hablas de que tienes problemas visuales, te ayudan un montón. La administración pública, yo no he tenido ningún problema en que me rellenen algún documento. No he tenido que sacar el bastón blanco y decir, alzarlo, esto es mi símbolo. También es cierto que como a veces saco alguna ayuda óptica que también me facilita, pero aquí yo como mínimo, como experiencia particular, que puede ser que haya otras personas que te digan, yo sí he tenido problemas, yo te puedo decir que Hacienda, Seguridad Social, el médico, etcétera, no he tenido problemas. Pero bueno, seguro que los hay. Y tener que dar explicaciones es complicado y sobre todo uno mismo asumir que tiene unas dificultades y a veces, como puede ser tu caso o el mío, puedes necesitar unas ayudas ópticas o un bastón que en determinadas situaciones lo puedes necesitar y otras no. ¿Vale? Y hay que asumirlo y eso también es un trabajo interior de cada persona, el realmente, decir, sí lo necesito, pero aparte esa exteriorización de, hey, puedo necesitar ayuda. Y sí que es cierto. A mí me han llegado a decir un servicio en el aeropuerto, un PMR, decirme, porfa, cógete, porque el resto me dicen que te estás aprovechando de mí. Y yo sé que no te estás aprovechando, pero como te voy a dejar entrar antes al avión o coger la primera un taxi, si no te cogen, crees que no, cree la gente que me puede estar engañando y sé que no me estás engañando. Son personas muy bien formadas realmente, pero esas situaciones las vivimos muchos y muchas. Y realmente estás en el sitio adecuado para esta charla, porque representan a los ciudadanos de Barcelona, Cataluña, y con las administraciones públicas. Te felicito por el trabajo sociológico que has hecho. Muchas gracias, Dolores. De hecho, bueno, antes te estaba viendo y digo, yo creo que sé que es Dolores, pero no te he preguntado. No sé si te acuerdas de mí, yo estaba en la asesoría con Víctor y con Jesús Arroyo. Y bueno, con respecto a lo que dices, es que justo hay un punto que no he comentado y que mencionas y que es muy importante, y es que cuando una persona con discapacidad se está abriendo y te está contando que tiene una discapacidad, es un momento súper vulnerable. Al final yo no tengo por qué explicar lo que veo y lo que no, y si tengo una discapacidad, y emocionalmente y psicológicamente es un proceso de asimilación que es más complejo de lo que puede parecer a simple vista. Entonces, claro, a veces es la dificultad de saco o no el bastón, porque no me apetece sacar el bastón, pero es que lo necesito porque necesito un símbolo que diga que no veo. Pero ¿por qué tengo que tener un símbolo de que no veo, ¿no? Entonces es otro de los grandes debates, ¿no? Con respecto a la discapacidad. Y bueno, nada, agradecerte tus palabras y evidentemente que aportes más ejemplos de experiencias. Me alegro de que aquí en Cataluña las administraciones públicas estén activas y se apoye. Estoy segura de que habrá ejemplos de personas que hayan tenido algún tipo de problema o no, no lo sé, no, lo desconozco, pero sí que quiero en referencia a eso comentar que al final las experiencias de grandes ciudades que están más acostumbradas a ver a personas con discapacidad no siempre son las mismas y en España tenemos una peculiaridad, ¿no? territorial que muy amplia y una diversidad muy amplia y al final no hablo solo por Cataluña, sino por todo el territorio.
Hola, buenos días. Soy Esperanza Morales, soy lingüista e investigadora. Estoy trabajando en el tema de la educación sorda. También tenemos sordociegos. Y entonces me ha parecido muy interesante lo que hablabas de esas expectativas diferentes de las personas individuales cuando estamos pues, en la calle o con personas sin cargos institucionales, pero centrarte en los profesionales me parece muy interesante que lo has mencionado también. Hablabas de de la educación, pero podría ser en general no solo educación, sino también pues, los otros profesionales que están alrededor de las discapacidades. La que yo conozco más pues, es la discapacidad auditiva. Y lo que pienso es que cómo podríamos, y te lo pregunto por a ver qué experiencia tienes, cómo podríamos hablar de categorías más dinámicas, porque el problema pues es que categorizamos pues el sordo, la persona sorda, la persona con discapacidad visual, la persona sordociega, y el problema es que es un continuum, pero luego la administración tiene sus límites y el responsable, la persona profesional, dice, no, pues tú por esa discapacidad te corresponde esto y esto, y es lo que dice la normativa, lo que dice. Entonces, ¿cómo podríamos eh, trabajar la formación de esos profesionales desde una visión integral, amplia, y que no vean esas categorías rígidas, con límites claros, sino como algo difuso, que es lo que permitiría esa gran diversidad que tú nos has explicado de lo visual, pero en lo auditivo pasaría igual y en la sordoceguera pues igual también. ¿Cuál es tu experiencia? Pues me parece una pregunta súper interesante porque al final es el reto, ¿no? Es el reto al que hay que responder después de este trabajo, ¿no? Yo entiendo que desde lo administrativo, el poder hacer leyes con respecto a la discapacidad necesita de categorías. O sea, es algo que no discuto, pero igual que entendemos en otros ámbitos que la categoría es algo administrativo para poder hacer leyes, legislar o trabajar sobre un tema, pero que no necesariamente en lo cultural signifique eso, ¿no? Entonces, al final es em, es súper complejo porque las categorías hacen falta, pero las categorías no deben ser lo que definen. Es entender que esas categorías suponen un trámite para un proceso concreto, pero no suponen la realidad. Al final es muy difícil porque sabrás perfectamente como lingüista, ¿no? Que el lenguaje, como nos expresamos, define cómo pensamos sobre la discapacidad en este caso, ¿no? Y para mí la solución es intentar hacer como esa gran diferencia entre lo cultural y lo legal. Vale, hola, buenos días. Yo soy Iván Molinos y bueno, me alegro mucho. Felicitaciones por la exposición y por el estudio. Yo creo que lo que digo siempre, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de transversalizar la discapacidad en todos los ámbitos, ¿no? Y estamos en un momento, yo creo, y en el lugar idóneo, como decía Dulos Luna al principio, en un lugar como el Síndic de Greuges, donde hay que garantizar todos los derechos de ciudadanía y todos los derechos a la administración pública que necesita el ciudadano. Y yo creo que también hay que hablar también de la participación política de las personas con discapacidad en general, pero fuera de lo que son los ámbitos de los espacios de discapacidad, como lógicamente hay que hacer, ¿no? Aquí en Cataluña tenemos un código de accesibilidad que se ha aprobado hace poquito y que lógicamente hay que desplegar y que, y que tiene que desplegarse muy ambicioso, ¿eh? Desde el ámbito urbanístico hasta el ámbito, también entran cosas en el campo laboral, y que es súper ambicioso y que, bueno, yo te animo incluso en tu territorio que puedas también incorporar en estos estudios, en estos trabajos que haces, como un término de políticas públicas, más que nada. Es que justo es al final a lo que me refería antes. Yo estoy encantada de participar en la vida pública desde el paraguas del Grupo Social 11.
Además estoy encantada porque estoy enamoradísima del tercer sector, estoy súper feliz de trabajar en el tercer sector y además de trabajar dentro del mundo de la discapacidad, ¿no? Porque soy una completa enamorada. Pero como politóloga y como amante de la política, sí que a veces echo de menos que estemos participando desde otras miradas, ¿no? Porque al final siento que si pudiéramos ser perfiles que están más en la transversalidad, conseguiríamos muchas veces más cosas. Evidentemente hace falta colectivos organizados y grupos organizados sobre la discapacidad, porque la discapacidad todavía pues tiene su estigma, tiene sus barreras y necesita de un grupo organizado que pelee por ellas, ¿no? Pero sí que si queremos dar un paso más allá y ser una sociedad verdaderamente inclusiva, ya no solo en empleo, educación y vida, ¿no? En política. Tenemos que estar también siendo parte de quienes toman las decisiones, porque si no estamos dentro de quienes toman las decisiones, no se acuerda nadie de lo que podemos necesitar. Y me parece súper guay que este plan de accesibilidad tan transversal y desde diferentes accesos. Bueno, aquí a l'esquerra, dos files. Ok. A la segona fila. Bueno, sí. Yo la miré. Vale, sí, en castellano. No te De acuerdo. preocupes. Vale, Deus uno. Estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado y con las situaciones de discapacidad visual. Yo soy una persona con discapacidad auditiva, pero también conozco y he visto distintos tipos de discapacidades, distintos grados. Y para nosotros, el colectivo de personas sordas, uno de los aspectos que nos afecta más es la privación lingüística y que nos hace más invisibles y que nos impide luchar y desarrollarnos. Otras discapacidades, como tienen posibilidad de comunicación y se hacen visibles por la comunicación, pueden desarrollarse, pero nosotros no, porque si ya no tenemos esa capacidad lingüística, comunicativa de expresarnos, de participar socialmente, ya no podemos cambiar nada. Entonces, pero esto ya nos viene desde la misma institución. Es decir, el ámbito médico es el primero en que te priva la lengua de signos, luego los logopedas tampoco te dejan usar la lengua de signos. Y así es como vamos creciendo sin una lengua y sin poder expresarnos. Y por eso lo hago ahora. Es muy duro. Nada, no puedo más que agradecer la intervención porque creo que al final los que estamos aquí estamos abiertos a escuchar estas cosas y estamos en el sitio en el que hay que hablar de esto y no quiero que quede en balde esta intervención, me parece importantísima y de hecho es como una de mis grandes reflexiones de este año es que tengo un compañero en la 11 que tiene sordoceguera y me frustra mucho no poder comunicarme bien con él. No entiendo por qué desde la educación no nos enseñan a interpretar lengua de signos u otros tipos de lengua de signos, pero en este caso él habla con lengua de signos táctil, no sé cómo se llama realmente, perdón, apoyada, que me falla el término, lengua de signos apoyada. Y me parece muy frustrante porque al final eso conlleva aislamiento, aislamiento social y lo que nos interesa como grupo es que todos seamos parte del grupo. Me gustaría reforzar esto que estaba diciendo María y que has comentado, pero en el fondo son esas categorías, me ha gustado mucho lo que decías entre ser capaces de traspasar lo legal y lo cultural, es decir, ser capaces de ser flexibles para saber que necesitamos leyes, necesitamos normas, pero al mismo tiempo poderlas transgredir cuando tenemos delante a la persona con discapacidad, sea cualquiera, ¿no? Entonces, eso sería el punto clave, ¿no? Es decir, ser capaces desde todas las instituciones, en este caso María lo hablaba desde lo médico,
luego los logopedas que siguen fielmente a lo que dice el otorrino y sin embargo no se lo cuestionan, y así toda esa cadena de profesionales que necesitaríamos que tuvieran esa mirada o ese puente entre lo legal y lo cultural. Me ha parecido muy interesante esa reflexión, así que te lo agradezco. Gracias. Hola, Iciar. Te quería agradecer mucho la charla. La verdad es que ha sido, bueno, ha tenido muchos lugares comunes y me ha gustado mucho. Yo soy Noelia, trabajo de coordinadora de incidencia política en ECOM, que somos un movimiento de personas con discapacidad física y orgánica, ¿vale? La orgánica es una de estas que son las grandes desaparecidas también, ¿no? Porque ni se nos ve llegar, ni se nos ve de ninguna de las formas, ¿no? Y también tenemos como este tipo de anécdotas que es que me han resonado un montón, ¿no? Como de gente muy joven que le piden, oye, ¿me dejas el asiento? Y claro, hasta que no se ponen de pie, como que ahí se produce una especie de drama gigantesco, en plan, ay, 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 que se va a caer, que no sé qué, ¿no? Y bueno, como dices, a veces es muy gracioso y nos podemos reír mucho y otras veces pues es un verdadero drama. Y bueno, y realmente eso, me ha gustado mucho todo el tema este de performar normalidad, ¿no? O sea, mucha gente también va con un bastón dentro del bolso para que en algún momento, o cuando tienes problemas de equilibrio o algo así, ¿no? Poder sacar el bastón. Y también el tema de la carga mental, ¿no? De andar pensando, tengo que decir, no tengo que decir, cómo aviso, cómo no aviso y demás. Y bueno, y realmente me ha animado a hablar por el tema de la legalidad. O sea, yo creo que la legalidad sí que tiene suficiente amplitud. Lo que pasa es que los profesionales no la conocen, ¿vale? Por ejemplo, en accesibilidad hay un tema que se llaman los ajustes razonables, ¿vale? Que se pueden utilizar. Y también, como ha dicho el compañero que tengo atrás, el no decret de accesibilidad ya no es no, quiero decir, lleva ya 2 años. O sea, ya deberían haber, los planes de implantación de accesibilidad deberían estar hechos. O sea, hay muchísimas cosas, no la ejecución, sino el plan en sí mismo. Entonces, bueno, también necesitamos muchísima presión por parte de la ciudadanía para poder poner en marcha estas cosas, porque realmente en marco legal, a día de hoy, es que tenemos un marco legal muy amplio. Lo que pasa es que no se está cumpliendo. Y esto es muy interesante, pues poder decirlo, porque en un lugar como este, ¿no? Donde estamos hablando de derechos, deberíamos poder hacer efectivos estos derechos. Y luego también comentar que muchas entidades, o sea, federaciones y demás, dan cursos de atención a la diversidad, también por la compañera que comentaba, ¿no? O sea, atención a la diversidad habla de toda la diversidad humana. O sea, no necesitamos siempre poner grados. Los grados, como hemos dicho, son temas administrativos, o sea, son temas para poder acceder a ayudas. Pero después hay una variable mucho más amplia y mucho más sociológica, que es la que estamos hablando hoy aquí, y que me ha parecido, pues eso, genial la charla y solo quería darte las gracias. Muchas gracias. Solo al final, sí es verdad que la mayoría de entidades que trabajamos con la discapacidad tenemos esa función de también tener algún departamento que se dedica a explicar la diversidad, ¿no? Y me parece que está genial y que tiene que existir, pero sí que creo que nos falta como sociedad dar un paso más allá y que no dependa de la buena voluntad del ciudadano aprender. O sea, que sea algo que esté institucionalizado y normalizado. Hola, bon dia. Em dic Manel Martí, vaig ser el fundador de Retiros Inventària. Vaig ser el fundador i he dit una cosa, Itziar, la ONCE no representa avui en dia discapacitat a Catalunya, representa una part. Hi ha AB, Acció Visió Espai, que són 13 entitats que la ONCE sí que ha estat des de fa 30 i pico anys intentant totalment destruir aquesta entitat. Perdona, Itziar. Te decía que está AVE, Acción Visión España, que son 13 entidades que llevamos más de 40 años trabajando y que la ONCE ha estado toda la vida intentando destruir esta entidad, ¿no? Y todo lo que estás diciendo de la Bajisión se sucede con un problema que se presentó en la ONCE. En Alemania no hay ningún problema, Gier. Tienen todos una plaquita en el pecho que pone que es baja visión, ¿no? Y te puedo asegurar que en Cataluña no hay ni una sola persona. Yo vivo
20 años con baja visión y 36 con ceguera total, ¿vale? Yo sí que cuando iba a la 11 me decían, usted ve demasiado, y estuve trabajando hasta el 10% en una caja de oro sin ver los clientes, ni siquiera la cartilla, ¿no? Y me veía, usted ve demasiado, porque la gente no sabe que en España la 11 coge solo es del 10% para abajo y nacionalidad española, ¿vale? Y ahora he hecho la auténtica sinvergüencería, con perdón, de crear Fundación Baja Visión. Cuando se la ha planteado toda la vida, yo llevo 50 en el mundo, y desde entonces empecé a decir a la 11 que cogiese Baja Visión. No la ha cogido nunca. Y ahora, porque está AVE, que está empezando a andar mucho, ya tiene un donativo muy importante de varios millones de euros, está saliendo y ha sacado Fundación Baja Visión. Esta plaquita la hemos sacado ahora mismo en España, la ha sacado Bellisare en San Sebastián, y pone Baja Visión. Tengo Baja Visión, tengo Baja Visión, y lo pone en vasco y en gallego. Y no hay ningún problema con Baja Visión. Vas a cualquier sitio, te atiende el servicio de Atendo y Chaqueta Rojas en el aeropuerto y en Renfe, y te atiende cualquier comerciante, el Corte Inglés, mi supermercado, mi barbero, todo el mundo. Con lo cual, no digas cosas que no son así, porque eso. Ahora, la 11 no ha querido. Lo mismo que la formación. Yo he redactado el artículo de la ley de accesibilidad. Los artículos de formación los he hecho yo. Y me han quitado una palabra básica que yo ponía que todo niño que pasase por cuarto de eso tiene que estar formado. Y me han quitado esa palabra, los necesitan. Pero yo llevo 50 años diciendo a la 11 que, por favor, todo niño que esté formado y que se hagan cursos en todas las empresas. Eso, la ley de accesibilidad que hablaba de Iván Molinos, ya está. Veremos cuántos años lo cumple, porque ahora mismo vemos una ley en España que lleva 44 años funcionando, que es la famosa LISMI, y en Cataluña ni siquiera se respeta el 3% de contratación de discapacitados. Llegamos de momento en 1,7, una auténtica vergüenza que Cataluña también tenga únicamente... Oye, estoy diciendo que no estoy nada de acuerdo con lo que usted ha planteado, y has dicho algunas mentiras, y quiero hacer ver que no es una... Y ahora mismo, ponte a la plaquita, tengo baja visión, y verás que no tienes ningún problema. Gira. Ahora, la 11 lo conoce porque es la que tiene realmente la potencia publicitaria y tiene 3.500 millones de euros que los podría utilizar para esa publicidad. O sea que me parece muy mal lo que estás diciendo de estos problemas que hay. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo le entiendo perfectamente. Yo no he venido a hablar de que la ONCE es lo único que existe, para nada. No, no, no. No, lo único que he dicho es que yo lo que no quiero es salir representada solo por ser una persona con discapacidad. No he dicho que solo exista la ONCE. De hecho, aquí hay otros representantes de otras entidades de la discapacidad que también han intervenido y creo que no les he negado en ningún momento. Dicho esto, pues bueno, a lo mejor la placa de baja visión ayuda en algo o no, no lo sé. Bueno, pero por un lado, cultural, o sea, bueno, a lo mejor yo no quiero llevar el estigma de de la placa, o sea, eso es un debate enorme e increíble, y no todo el mundo que lea baja visión va a entender lo que es baja visión, porque no se sabe, porque yo cuando explico que tengo discapacidad digo que tengo baja visión y no siempre significa algo en la mente o en el imaginario colectivo. Entonces es un debate que podríamos